Bien. Ok, por favor tengan a la mano el reglamento, apertúrenlo para que vayamos complementando la actividad. El documento que ustedes generaron, chicos, que tienen ustedes previo la sesión pasada, por favor ténganlo también a la mano para darle continuidad al apunte. ¿Cuántos tenemos? 29, todavía falta que se acaben de incorporar. Disculpe, ¿qué dijo del último? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan que tienen el apunte de reglamento donde hicieron la tablita? Sí. Bueno, vamos a darle continuidad al apunte, por favor. Recuerden que la indicación siempre ha sido para cada apunte que realicen, la fecha y en el encabezado, el nombre de ustedes. Es muy importante que cada apunte que ustedes suban o lleve sus iniciales o lleve su nombre. Recuerden que esto es de tal manera que no estén nada más entregando imagen de copia de alguien más por ahí para el llenado de, en este caso, de la actividad. Entonces, recuerden, es importante colocar la fecha y colocar el nombre de cada uno de ustedes que están entregando el apunte. Recuerden, tenemos actividades grupales o por equipo y tenemos actividades que son individuales. En este momento estamos analizando lo que es reglamento de construcciones y esta parte de lineamientos, identificación y demás con respecto a la normativa la deben de tener presentes cada uno de ustedes. Muy bien, déjenme. Ok. Retomo. Yo sé que esta parte va a ser un tanto tediosa, pero es necesaria para que vayan precisando de dónde se van a tomar factores, cómo se conocen a las constantes, porque lo vamos a utilizar para el diseño de cada elemento estructural. Además de las derogaciones y cambios que se han hecho en reglamento de construcciones y las normas técnicas complementarias. Déjenme, estoy... Listo. Voy a comenzar a compartir. Ese es el reglamento que se supone ustedes tienen en este momento a la mano. Ok. Sí, es así. Y nosotros hicimos, les solicité que hicieran la copia de esta tablita que tienen presente en este momento, identificando lo que son las cargas muertas, las cargas vivas, materiales. Esta tabla les comenté que es muy importante para nosotros en la cuestión de poder identificar las reacciones en los diferentes elementos estructurales, así como la terminología general que se va a estar empleando de manera constante y permanente hasta poder generar el diseño de cada uno de los elementos estructurales. Bien. Tocante a esto, ahora es muy importante, de igual manera, que vayamos ubicando los puntos prioritarios. No hace falta que copien todo, sino lo más elemental que vamos a utilizar. Tenemos también lo que se refiere al estudio de mecánica de suelos. Si bien no necesariamente se requiere para todo proyecto, por la cuestión de que existe ya una zonificación en nuestro país, y lo que es la Ciudad de México y Ciudad de México y Valle de México, estamos hablando de que ya existe por ahí una serie de resistencias detectadas a partir de estudio de mecánica de suelos y las características y condiciones de los diferentes suelos vuelvo a insistir, de la Ciudad de México, del Valle de México, que van a ser empleados, que se conoce como RT,
resistencia del terreno y van a ser empleados para lo que es el diseño de la cimentación. Recordemos que factor importante para poder tener un diseño apropiado y la resistencia necesaria en la cimentación, bueno, es tomar en cuenta las características de la resistencia del suelo. Esto se logra a partir de, por ahí existe ahorita la vamos a buscar, la tabla de zonificación por parte del Distrito Federal. Me imagino que ya habían escuchado zona 1, zona 2, zona 3, que nos indicaba precisamente la composición de estas zonas, así como la resistencia de los mismos. En el caso de no contar con una clasificación o que se encuentre en el rango de clasificación ya determinado por lo que se refiere el reglamento de construcciones o en este caso las dependencias apropiadas, se recurre al estudio de mecánica de suelos. Si bien también aquí nos dice que nos vamos a apegar a lo que nos establecen las normas técnicas complementarias de cimentaciones de este reglamento. Y se habla de incluir los procedimientos constructivos de excavación, muros y demás. Esta parte es muy importante, de igual, vuelvo a insistir, de igual manera como otros elementos, de incluir y no perder de vista estos indicadores prácticamente aplican tanto para criterio estructural como para el proyecto integral. Van muy de la mano en el sentido de que van a tener que considerarlos y plasmarlos o tomarlos en cuenta para cada desarrollo de proyecto. Bien, continúo. ¿Alguien iba a decir algo? Oye, un micrófono. Bueno. Nada. Continuamos en la revisión. Manifestación, no nos interesa. Licencia de construcción, por el momento a lo que es criterio no le interesa. Bien. Dense cuenta que también aquí están, en estos apartados se encuentra todo lo referente al proyecto ejecutivo y en la siguiente unidad, en la otra unidad de aprendizaje lo tendremos que tomar para aplicar a nuestro proyecto. Ok. Licencias de construcción, nada. Manifestación tampoco. Visto bueno de operación, eso aplica para proyecto ejecutivo. Terminación de obra, proyecto ejecutivo. Bien, no. Planteles educativos. Y también como parte prioritaria, muchachos, es el reglamento de construcciones. También nos establece lineamientos y acotamientos en la cuestión de saber y conocer si nuestro proyecto arquitectónico, porque un proyecto estructural tiene como base el proyecto arquitectónico y debe de garantizar que sea tanto funcional como resistente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Definitivamente apegarme a lo que me indica el reglamento de construcciones y la norma técnica complementaria correspondiente. ¿A qué nos vamos a apegar? En primer lugar, al artículo 74, de tal manera que se garanticen, como bien lo dice, las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y funcionamiento, higiene y demás. Este punto, a mí me gustaría que lo resumieran. Artículo 74, referente al título quinto del proyecto arquitectónico, donde las condiciones de los elementos arquitectónicos establecidas cumplen con la normativa vigente. ¿Sale? Nos habla tanto de fachadas como de alturas. Artículo 76, alturas de edificaciones, la superficie construida máxima en los predios, así como áreas libres. De igual manera, hay zonas que están destinadas directamente hacia las edificaciones de vivienda
y no están permitidos más allá de 3 niveles. En el momento en que se incumple este artículo, se tiende a demoler o a anular o bien a cancelar la edificación y no hay avance. Mande. Dijo que teníamos que hacer como un resumen o qué de eso. Sí, sí, claro. Por eso voy recalcando. 74, 75, 76. No hace falta que escriban todos, por ejemplo, aquí artículo 74. Gracias por comentarlo. Así, si tienen dudas, así como lo hizo su compañero, me detengo y me regreso un poquito. Por ejemplo, artículo 74 garantiza las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y funcionamiento, así como higiene, en la cuestión de sustentabilidad, eficiencia energética, seguridad estructural e integración del contexto de imagen urbana de las edificaciones elaboradas. No hace falta copiar todos, sino los puntos más importantes. Artículo 75 también, también lo retomamos para poder resumir. Elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada. Hasta ahí, artículo 76, las alturas de las edificaciones y superficies máximas construidas en los predios. Así con esa parte para que tengan el referente y sepamos a qué nos estamos refiriendo o qué vamos a estar tomando. Gracias. De nada. Bien, aquí por ejemplo el artículo 77 nos habla de separación de edificios nuevos. No nos interesa tanto. Artículo 78, la separación entre edificaciones. Sí. Recordamos, a ver si me dice alguien, por favor, ¿por qué es importante la separación entre edificaciones? Sean casas habitación o sean edificios de grandes dimensiones. Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? ¡Se están durmiendo! ¡Qué bárbaros! Ay, no, es que me falló el internet. Ok, voy muy rápido. Si voy muy rápido, me dicen también, por favor. Artículo 78, bien, nos habla acerca de la separación entre edificaciones del mismo predio. ¿Ustedes recuerdan? Ajá. En caso de un temblor, ¿no? De exacto, que no se toquen las edificaciones. Así es, ya sea dentro o fuera del predio. En este caso, el 78 nos refiere a edificaciones dentro del mismo predio. Ajá. Que haya una zona de seguridad estructural para poder liberarse de lo que son cargas accidentales como son los sismos, vientos o lluvia. Más adelante lo vamos a ver, pero este artículo sí tómenlo en cuenta porque lo vamos a estar considerando dependiendo y a partir de su proyecto. Bien, de aquí dejamos esto, habitabilidad no, higiene tampoco, son puntos complementarios, pero no los vamos a ocupar. Siguen ingresando. Artículo 86, 88. Esto aplica para proyecto ejecutivo. Igual, comunicación, esto no, esto lo continuamos. Vamos a irnos directamente acotando hacia la parte estructural, que es la que nos interesa a nosotros en esta unidad de aprendizaje. Incendio. Protección, ¿no? Instalaciones, vean, todo lo que se refiere a proyecto ejecutivo está referenciado aquí. Instalaciones, ubicación del predio, dimensiones, cuestiones de imagen urbana, uso de edificación, separación entre construcciones. Todo esto, vean, está partiendo desde el reglamento de construcciones. Insisto, el reglamento de construcciones es el documento máximo que rige los lineamientos y condicionamientos normativos para el diseño estructural y arquitectónico, garantizando la funcionalidad y habitabilidad de cualquier edificación. Ajá. Esa parte, muchachos, quiero que ustedes generen precisamente la importancia de la reglamentación en un proyecto arquitectónico. Recuerden que esto nos facilita mucho el poder identificar tanto los artículos como los elementos prioritarios en el sentido de
un buen desarrollo de un proyecto ejecutivo. Reitero, yo sé que la unidad de aprendizaje es criterio estructural, pero no hay que perder de vista que estos elementos son los que regulan las condiciones de nuestra edificación. Entonces, si observamos también, nos habla de nuestras instalaciones, eso ténganlo muy presente, tanto hidráulica, sanitaria como eléctrica. O sea, quien dice que no existe la normativa, claro que sí, solamente hay que saber dónde buscar. Disculpe, pero entonces de lo anterior sí hacemos algo o no realmente. De lo que, ¿qué artículos son los que les dije que tomaran en cuenta y resumieran? Del 74 al 78, ¿no? Así es correcto. Aquí. Ajá, nada más, hasta llegar hasta este título sexto. Del 74 al 78, correcto. Y llegamos entonces, la otra parte es tomar como referencia, por lo de proyecto ejecutivo, y que precisen en dónde vamos a encontrar cierta información que vamos a estar utilizando de manera permanente. De ahí, de 74 a 78, brincamos, ahora sí, al título sexto. Yo les puedo preguntar en una evaluación, ¿qué título es el que se centra en la seguridad estructural de las construcciones? Es el título sexto. Artículos que conforman el título sexto del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. 137, 138, etc. Hable o especifique lineamientos que se mencionan en el Reglamento de Construcciones con respecto al artículo 139 del RCDF. Todos ubicamos lo que es el RCDF. Esa es pregunta. Si ubicamos todos. El reglamento de construcción, ¿no? Ajá, exactamente, todavía no se cambia sí, muy bien, todavía no se cambia de nombre, entonces vamos a seguirlo manejando así, o reglamento de construcciones, pero si los coloco RCDF es precisamente como dijo su compañero, reglamento de construcciones del Distrito Federal. Todavía no se ha modificado el nombre como tal, porque sabemos que ya no es Distrito Federal, sino Ciudad de México, pero siguen manteniendo de manera oficial el nombre o el título del reglamento aplicado a nuestras edificaciones. Entonces, esta parte del título sexto también van a resumir de la siguiente manera. El condicionamiento, ¿de qué se refiere? El artículo 137, que nos habla de los procedimientos de revisión de la seguridad estructural. Artículo 138, lo de condicionamiento y normas que alinean o delinean los requisitos específicos de materiales y sistemas estructurales, así como procedimientos de diseño. Artículo 139, y este es uno de los más importantes que vamos a estar refiriendo nosotros. La clasificación de las construcciones de acuerdo a los siguientes grupos. El grupo A, eso también es pregunta de examen. Por ejemplo, artículo 139, de acuerdo con el artículo 139, mencione qué construcciones son las clasificadas o consideradas en el subgrupo A1. Muy sencillo, aquellas que requieren tener mayores niveles de seguridad. ¿Qué quiere decir? Chicos, aquí va a ser muy importante saber en qué subgrupo o a qué grupo pertenece su proyecto arquitectónico, su construcción. El proyecto que ustedes elijan para desarrollar en esta unidad de aprendizaje es importante que vayan considerando la clasificación. También esto tomando en cuenta que cuando estén haciendo la descripción general y la introducción hacia su memoria de cálculo, deberán de mencionar a qué subgrupo pertenece, los máximos niveles, las alturas, los dimensionamientos y demás. Entonces, ya hay un artículo que van a involucrar directamente en su memoria técnica. Preguntas, si voy muy rápido, díganme por favor, y me detengo o me regreso. Si hay dudas, así como han interrumpido, no pasa nada, lo retomo y lo recalco o busco la manera de explicarlo mejor. ¿Vamos claros, chicos? Yo tengo una duda. Ok, adelante. De estos 3 artículos que nos mencionó, solo es resumirlos, ¿verdad?
Así es. ¿De qué trata cada uno? A grandes rasgos. Sí, gracias, maestra. De nada. ¿Alguien más? Es 137, 38, 39. Ajá, así es. Y miren, 138, gracias. Hay que recalcar que también toma en consideración, ajá, las cargas, las acciones permanentes, que son las cargas muertas, las variables y las cargas vivas y las acciones accidentales. Aquí va a ser, ahorita vamos acabando de revisar el reglamento, vamos a hacer un ejercicio de búsqueda con respecto a cargas vivas, porque van a hacer su propio apunte. Lo van a hacer en Word y lo van a subir ahorita, pero vamos a continuar y van a explicarlo. Estos puntos son muy importantes, que son las cargas muertas, las variables, las cargas vivas y las acciones accidentales, tomando en cuenta el diseño estructural. Ok, aquí nos habla, construcciones para las que el subgrupo A requiere tener mayores niveles de seguridad. Aquí nada más es mencionarlo porque ya se van a edificaciones más grandes. Ahorita me dicen ustedes, de acuerdo a esto que lean, a qué subgrupo o a qué grupo pertenece su proyecto arquitectónico o su proyecto que van a elaborar estructuralmente. Construcciones o depósitos cuya falla puede implicar un severo peligro, no lo tomamos. Subgrupo 2, estructuras cuya falla podría causar. Tampoco, porque vamos a hacer casa habitación, no vamos a meternos ni a auditorios, ni a templos, ni a iglesias, ni a museos, ¿no? Esto, nada más vean que existe, hacen el referente, pero no hace falta que lo resuman. Es solamente que tengan el conocimiento de qué normativa y qué lineamientos vamos a tomar en cuenta. Nos habla de, para fines de las normas técnicas complementarias para la revisión de la seguridad estructural, ojo aquí, sí, de las edificaciones, las construcciones del grupo A se subdividen en, caso 1, edificaciones con alturas de 30 y 70 metros o con área total construida entre 6,000 y 15,000, no llegan a tanto con sus construcciones. Ubicadas en la zona 1 y 2, que aluden al artículo 170 de este reglamento. ¿Qué nos decía el artículo 170 de este reglamento, chicos? A ver, alguien. Para que despierten. ¿Qué nos dirá? Vamos a movernos para que le dé lectura. 170. Voy a regresar. No los voy a hacer expertos en la normativa, pero sí que ubiquen los artículos más importantes a emplear. ¿Se acuerdan que les dije que reglamento de construcciones y bueno, la normativa vigente manejaba una zonificación de las condiciones de suelo? Miren a lo que se refiere el artículo 170, zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Ah? ¿Qué nos dice la zona 1? Te voy a regresarme. Lomas formadas por rocas o suelos generalmente. Esto me arroja una RT. Ahorita ustedes van a identificar, van a determinar, fíjense bien, si queda duda me preguntan por favor, van a determinar con base a la ubicación que le vayan a dar a su proyecto hoy. Por ejemplo, dicen, mi proyecto está ubicado en Iztapalapa, mi proyecto está ubicado en Iztapaluca, otros más están en Chalco, otros en Lourdes, no lo sé, esto lo van a establecer ustedes. Y por lo tanto, de acuerdo a las características de zonificación, es zona 1, zona 2 o zona 3, y la RT a considerar para diseñar estructuralmente es esta. Esto lo van a hacer ahorita, ¿sale? A partir, evidentemente, de la mención que nos estén dando la composición del terreno de cada una de las zonas. ¿Queda claro, chicos? Ahorita que concluyamos esta parte de revisión de reglamento, lo van a hacer. ¿Dudas? ¿Esto sería en equipo, maestra? Sí, claro. Sí sería en equipo. ¿Ya vieron cómo va a ver? Bien por su pregunta. Hay actividades que van a hacer en equipo y van a ser solitos. Esta va a ser en equipo. Okay. Voy a regresarme. Yo sé que es ir y venir de manera constante en el reglamento.
Ya casi llegamos a la parte pesada. Mándeme. Las tres, ¿no? Ajá, las tres. Así. De nada. Ok, entonces, retomo. Bueno, ya aquí nos hablan de sustancias tóxicas, seguridad estructural, recuerden que cada una cumple, subgrupo 2, estructuras cuya falla podría causar impacto social. Esto no lo tomamos en cuenta, bueno, sabemos que existe, no aplica para nosotros. Para fines de aplicación de las normas técnicas, nos dice caso 1, altura entre 30 y 70 metros. No es tan grande su edificación, tampoco, no cabe para nosotros, no queda. Caso 2, construcciones con más de 70 metros de altura y con más de 15,000, tampoco. Caso 3, edificaciones de más de 15 metros de altura o más de 3,000, tampoco. Y miren en qué rubro, en qué grupo entra su construcción. Grupo B, edificaciones comunes destinadas a viviendas, oficinas y locales comerciales. Este sí, resáltenlo por favor, porque lo vamos a ver ahorita y es el que va a aplicar para su proyecto. Y nos habla del subgrupo B1, perdón, B, aquí está B1. Edificaciones de más de 30 metros de altura con más de 6,000 metros cuadrados, área total. Y construcciones de más de 15 metros de altura o más de 3,000 metros cuadrados de área total construida. ¿Su proyecto entrará acá? Creo que no, ¿no? No llegan a los 30 metros, si acaso a los 15. Y no tienen extensiones tan grandes de terreno, entonces, o de edificación. En 3,000 no llega. Viene edificaciones anexas, tampoco. Artículo C derogado. Nos habla caso 4, edificaciones con altura en 30 y 70, tampoco. Caso 5, 15,000 metros cuadrados, tampoco. Subgrupo 2. Miren hasta dónde llega. Subgrupo 2, caso 9. Más o menos, dice 10 y 15 metros. Área total construida de 1,500 y 3,000 metros cuadrados. ¿Se apega a su proyecto o creen que haya más? Pues de primeras, pues podría entrar, pero Así es. igual y hay más. Ajá. Puede ser, de hecho, sería el caso 10, que serían las demás de este grupo, las que no están consideradas o mencionadas, como el resto, ¿no? Entonces sería caso 10 y subgrupo 2, B2. ¿Vale? Ahí vamos a posicionar sus edificaciones. Bien, ahora de aquí, el capítulo 2, en términos generales, deben de anotar qué artículos lo integran y de qué tratan, nada más. No hace falta tanta precisión, de igual manera, para que lo incorporen en un momento más. Lo del capítulo 2. ¿Perdón? Capítulo 2. Sí, así es. Pero es del título sexto, acuérdense. ¿Qué nos dice este capítulo 2? Nos habla acerca de la estructuración eficaz para resistir las acciones que puedan afectar la estructura con especial atención a los efectos sísmicos. ¿Qué quiere decir? Que también debo de considerar factores sísmicos para el diseño de mi proyecto arquitectónico, de mi proyecto de casa habitación. Y nos menciona también que debe de cumplir, perdón, requisitos que establecen las normas. ¿Qué normas? Pues evidentemente las normas técnicas complementarias. Ya llegamos al artículo 141 y ahora, independientemente de las edificaciones que se encuentren en un mismo predio y cuenten con cierta separación,
Ahora, este artículo 141 se refiere a que cada edificación debe de separarse de sus linderos con los predios vecinos. Decía hace rato su compañero por la cuestión de la junta sísmica. Es correcto. Ese movimiento que se genera, si no se hace esa separación, suelen recargarse una edificación en otra o el choque genera fallas horizontales o verticales a partir de precisamente el constante movimiento que se genera a partir de un sismo. Entonces, esto nos rige lo que son las separaciones entre cuerpos distintos de una misma edificación y entre las edificaciones vecinas, así como las juntas de construcción. Aquí es muy claro el tema. ¿Se acuerdan que en dibujo arquitectónico les decían, dibujen esas colindancias? ¿Sí se acuerdan que les peleaban por ahí? Sí. Entonces, está fundamentado, miren. Está normado el por qué deben de existir estas colindancias y deben de indicarse desde el proyecto arquitectónico. O sea, aquí ya está uno de los motivos por los cuales, porque es bien fácil que yo les pueda decir, es que es por norma. Sí, pero ¿qué norma? Es que es por reglamento. Sí, pero ¿qué parte del reglamento? ¿Dónde lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué? Aquí está. ¿Sale? Y deben de quedar libre aparte de todo el material. Algo que no hacen, chicos, miren, díganme cuántos de ustedes en sus casas tienen tapajuntas. ¿Saben lo que es un tapajuntas? No, maestro. No. Escucha. Uno me dijo que no. ¿Y el Yo resto? también, no. ¿No? Muy bien. Les voy a mostrar, aprovechando que estamos aquí. Los tapajuntas no son más que aquellos materiales, láminas, tubo de PVC o otro material que se utilice precisamente entre la separación de predio y pedio para evitar la entrada de agua, una puede estar sellada, y aparte de eso, la fauna nociva. ¿Saben lo que es una fauna nociva? Sí, toda aquella especie invasora que pueda perjudicar el predio. Así es. Con la construcción. Miren. Profesora, Ahí. en mi caso Mande. sí tenemos tapajuntas. Híjole, qué padre, la verdad es de los pocos, ¿eh? De verdad, eso es muy bueno. Miren, gracias. Puede ser de lámina y vean, puede ser tipo canaleta, puede ser en T. Aquí están, estos son las... Se pueden utilizar las tapajuntas de esta manera. También las hay de PVC, que es más común y más duradero. ¿Sí sabían que el PVC tarda más de 1000 años en degradarse? Y entonces... Son muchos materiales muy complicados de manejar si no se cuidan, ¿no? Así es. Entonces, estamos hablando de que hoy en día, por eso también el PVC se está utilizando para cancelería. Ok, voy a regresar. De ahí viene artículo 142. Ojo, acabados y recubrimientos. Bien, chicos, voy a seguir avanzando, pero yo necesito que ya vayan elaborando el apunte de los artículos previos. Y ahorita resaltamos y rescatamos artículo 142, 143 con ustedes de manera directa para decir de qué trata cada uno y mencionar hasta el 145. Lo elaboran ahorita 5 minutos para que a las 7:50 veamos rápido de qué trata. Es apunte para ahorita, lo van a subir ahorita, antes de que concluya la clase. Lo más importante. Fíjense, artículo 144, se supone que las casas, proyectos de vivienda ya no permiten esto. Entonces, esta es la parte que quiero que resalten. Son 7:47, 7:52, 5 minutos, chicos, para que concluyan su apunte y tomen lo más importante nada más. Ustedes tienen el documento. Mande. Entonces tenemos que hacer lo más importante de los artículos que nos habían mencionado todos antes. Así es. Ah, ok, no gracias. Todos. Les dije cuáles, chamacos. Ah, ok. Sí, gracias. Por favor. Disculpe, maestra. Mande. Ya me confundí. O sea, el resumen que vamos a hacer ahorita son del 142 al 145 o de todos los que nos mencionó. Ya ven cómo no prestamos atención.
previamente, bien, a ver, voy a retomar. No voy a regañar, prometí no regañar. Bien, de los previos les dije que existían, en este caso, por ejemplo, el 129 no, aquellos que aplicaran para el proyecto. Perdón, todavía tengo tos, lo siento. Aquellos que aplicaran para su proyecto estructural. Y entonces les decía que era muy importante la clasificación a qué grupo, subgrupo pertenecía su edificación, en qué artículo estaba fundamentado. Y por ejemplo, estos de aquí no los tomamos en cuenta para el diseño estructural, nada más era que los ubicaran que existían. O sea, tampoco, esto de integración en el contexto de Imagen Holanda tampoco, sino solamente aquellos, insisto, que tienen que ver con el diseño estructural para su proyecto arquitectónico. Y entonces, llegando hasta este punto de del título sexto, ahora sí, el artículo 137, 138, 139, el subgrupo al que pertenece, hasta el artículo, voy, 140 y... 145. Del 134 al 145, por favor. Lo más importante, y ahorita van a decirme por qué. ¿Sí? Gracias, ¿O los profesora. confundimos? Por favor. 5 minutos, 7:55. Profesora, profesora, profesora Laura. Mándeme, chicos. Ah, sí, perdón. Disculpe, ¿el resumen tiene que ser a mano o en Word? Lo pueden hacer en Word. Ah, ok, gracias. Y como lo van a hacer en Word, necesito por favor que coloquen algún ejemplo gráfico. Aprovechando. Muchas gracias por su apoyo. Vale, gracias. Ok. Y ahorita que esté listo, lo revisamos y aperturo el apartado para que suban este apunte. Sí, de nada. Criterio, chicos. Los parámetros para hacer análisis. Ajá, es una forma de verlo así. ¿Qué Como más? que la Ajá, capacidad de razonar, como... también, ajá, la forma en cómo se hacen las cosas, sí.
¿Qué más? Vamos. Tienen razón, tienen que ver en esos parámetros, en esas formas del cómo. ¿Qué más podrían decirme del criterio? Por ejemplo, esta unidad de aprendizaje se llama criterio estructural. Y si observamos aquí el reglamento de construcciones, nos dice de los criterios del diseño estructural. ¿Cómo lo interpretarían ustedes? Como las normas que debemos de seguir, ¿no? Sí, los condicionamientos. Ajá. Entonces, estos condicionamientos son generados a partir de lo que se refiere los ensayos previos a través de hechos a materiales y a diferentes elementos estructurales. Entonces, todo lo que está plasmado ya en nuestra normativa ha pasado por laboratorio y por ensayo, por los ensayos correspondientes, así como comprobación de resistencia de materiales y elementos estructurales. No son nada más implementados porque sí. Sumado a esto, estamos hablando de que muchos de estos elementos proporcionados o estos factores tienen mucho que ver con los sismos que hemos tenido en la Ciudad de México. ¿Qué nos dice aquí? Y queda así como establecido como muy reiterativo en el sentido de poder efectuar o ejecutar una obra y que sea diseñado cada elemento estructural para que las edificaciones resistan y nos garantice la seguridad. El artículo 146 nos habla de un sistema estructural que permite el flujo adecuado de las fuerzas que generan las distintas acciones. ¿Qué quiere decir? Esto es que sean capaces de soportar la carga viva, la carga muerta y las cargas accidentales. Recordemos que la carga viva es todo aquello que nosotros somos carga viva y que tiene movilidad de una u otra manera, ¿no? Los muebles son carga viva. Carga muerta, el peso propio de los elementos estructurales. Esto porque recordemos que la suma de todos ellos, grava, arena, cemento y demás, generan un peso propio. Cargas accidentales, viento y sismo. En la calle de México no tenemos tanto ese problema, pero por ejemplo en las zonas altas o diferentes estados se tiene el problema de que las edificaciones deben de ser construidas considerando estas fuerzas de empuje que pueden dañar a la estructura. Sismo, recordemos también que no contamos, sino que desafortunadamente existen los movimientos oscilatorios trepidatorios que generan una inestabilidad estructural. Esto es porque mientras el oscilatorio tiene movimientos circulares sobre el mismo eje horizontal, tienden a generar torsión en estos. Y en este caso, los trepidatorios lo que hacen es, piensen en cuando levantan un hielo y lo dejan caer, son golpes constantes movimientos de manera vertical, que lo que hacen es fracturar por ese golpe, esas fuerzas impactadas, que es el peso propio más el impacto sobre el mismo suelo, de fracturar a los mismos. Aquí no genera torsión, sino genera ruptura. Entonces, si hay algún término que no comprendan, me dicen, por favor. Por ejemplo, yo les hablé de torsión, les hablé de flexión, les acabo de hablar de ruptura. Nadie me ha dicho nada. Yo quiero pensar que sí lo están comprendiendo o lo están visualizando. ¿Sí es así? Sí, profesora. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, gracias. Gracias. Entonces, este artículo nos habla precisamente de esa importancia que existe de tener un sistema estructural adecuado. Y todo esto se ha trasladado hacia la cimentación, sin perder de vista esta resistencia del suelo que estamos tomando en cuenta para poder diseñarlo. Ahora, cuando hablamos de esta resistencia del suelo, no solamente se refiere a la composición como tal del suelo, sino también de que en ocasiones existen zonas con oquedades en el suelo. Por ejemplo, aquí en Iztapalapa hay zona de riesgo, tienen por ahí un seguimiento que ojalá ya exista la oportunidad de llevarlos a la práctica,
en donde se muestran que debajo de estas edificaciones, y de hecho de edificios muy grandes del INVI, existen minas, y lo que está pasando es que los edificios se están ladeando, se están hundiendo. En algunos casos se ha hecho una reestructuración o planteamiento de llenado de bentonita para evitar que baje o que haya socavación sobre esas minas, o hacen el relleno para evitar que haya hundimientos irregulares. Se ha logrado para varias edificaciones, pero para otras tantas no. Y esto tiene que ver con este artículo 146, garantizar también de igual manera o verificar estos agrietamientos, hundimientos y oquedades que puedan existir en un terreno para el desarrollo de cualquier edificación. Ahora, el artículo 147 de estos también y resumiendo, muchachos, nos habla acerca de que cada una de las partes que conformen el esqueleto de nuestra construcción cuente con una serie de requisitos básicos, entre los cuales destacan lo que es que tengan ese rango de seguridad contra la aparición de todo límite de falla, lo que les decía, fracturas, flexión y compresión. Pensando precisamente en estos sismos y en otro tipo de cargas accidentales. ¿Qué artículo dijo más? Nos dice el artículo 147. Es este que estamos leyendo. Ajá. Ok, gracias que me confundí, disculpe. No se preocupe. También nos habla de no rebasar ningún estado de límite ante combinaciones. Bien, a veces cuando decimos, no voy a hacer que resista, y entonces saturo de acero, pero resulta que cuando cuelo, el concreto es pobre. ¿Qué va a pasar? Pues el acero ahí está soportado y demás, pero el concreto comienza a tener fisuras y hay fracciones, y aunque no se cuelgue la losa, viene lo que se llama efecto araña. El efecto araña es en las losas, por ejemplo, los elementos horizontales, y parte de una serie de centros hacia extremos perimetrales, mostrándose como grises. Ahorita lo vamos a ver en un video por aquí. Bien, entonces, esa parte de tener proporciones adecuadas para una mezcla, pues es muy importante, pensando en que la adherencia debe de ser apropiada. ¿Y a qué me refiero con adherencia? En que la mezcla acero y concreto sea la adecuada para que la resistencia trabaje de manera única y homóloga. Que no tenga uno más resistencia que otra y que logren se puede decir que esa mezcla, esa relación, lo suficientemente para resistir cualquier tipo de situación, ya sea de intemperismo o cargas accidentales. Artículo 148, bueno, nos habla del estado límite de falla, y esto corresponde a que cuando se rompe o se fractura un elemento estructural, a partir de que se excedió la carga para la cual fue diseñado. Esto también es muy importante. Los dimensionamientos son calculados a partir del uso y destino de la edificación. Y me refiero a que en ocasiones hay proyectos que son realizados para destinarlos a casa habitación o a viviendas, y resulta que los adecúan para discotecas o incluso hasta para estacionamientos o para talleres, por ejemplo. Aquí es algo muy común, para talleres de costura. ¿Qué sucede? Ustedes saben que el ruido también genera, esas ondas sonoras generan impacto en los elementos estructurales, y estos se conocen como decibeles. Si se excede la cantidad de decibeles, no solo para el oído humano, sino para las construcciones, también tienden a fracturarse. Muy curioso, ¿no? O sea, imagínense, no sé si, por ejemplo, ustedes, si les gusta bailar, ustedes que han ido a alguna fiesta, algún baile, cuando están muy metidos o muy concentrados, ¿qué sienten con respecto a la música? Como un golpeteo en el cuerpo, ¿no? No sé si les ha pasado. Sí, que entonces, muy algo fuerte, similar. no es como te retumba todo. Es que son vibraciones. Exacto. Eso es, muy bien, sí, así es, son vibraciones. Les digo, gracias, les digo, esto genera empuje, fuerza, tan solo cuando hay una fiesta cerca de casa que ponen ahí a todo lo que da el sonidero, ¿no? Cómo retumban las ventanas.
Y aparte que es muy molesto, ¿no? Esto genera fuerzas y esfuerzos en los diferentes elementos, sean estructurales o sean arquitectónicos. Y curiosamente, en ocasiones, tanto ruido a romper lo que es la estabilidad estructural. Imagínense en un estacionamiento, porque la mayor parte de los estacionamientos, si ustedes han observado en los centros comerciales o los mismos centros comerciales, de elementos combinables, estructuras metálicas, si han visto son vigas acero, hablamos de los acero, esta es la mezcla perfecta para poder amortizar un poco el impacto. Y por ejemplo, la vigueta y la bovedilla, no crean que fue creada o creado o generado este sistema constructivo por nada. Son recomendables para edificios como son hospitales, como son centros comerciales, porque absorben ese alto impacto generado a partir de los sonidos. Entonces, todo tiene un motivo, chicos, y todo esto ha ido siendo regulado a través de los años. Vean, la última reforma fue el año pasado, en abril del 2021. Continuando, entonces, no solamente significa estos esfuerzos, estas fuerzas, para la aplicación de los elementos estructurales superiores, hablo de castillos, de traves, sino también para el principal, que es nuestra cimentación, esa capacidad de carga que debe tener para soportar los dimensionamientos ya generados, así como el tipo de edificación. 150, bueno, nos habla, en este caso, los efectos de las cargas, lo que se decía, cargas muertas, cargas vivas, el sismo, el viento, cuando sea significativo. Entonces, todo aquel esfuerzo que se genere y que pueda dañar la estructura se debe tomar en cuenta para un diseño adecuado de cualquier elemento estructural. Y también, bueno, en el caso hay algo más que se suma para los que son de empuje de tierras, por ejemplo, las cisternas, también, aunque no lo crean, debe de llevar cierto diseño. Muchos dicen, no, nada más de tabique pegado, mampostería, ya. Hay que tomar en cuenta que no para todo aplica de manera correcta, pensando en que hay zonas lacustres, y lo que hace es que si hay humedad más empuje de tierras, pues tiende a generar fisuras, fracturas o volteos. Esto es muy importante también a partir de las consideraciones de temperatura. Si saben por qué se le echa agua a la losa una vez que se cuela, eso lo debieron haber visto en obra negra. Bueno. Para que no se fracture el concreto. Para que perdón. Su resistencia máxima, ¿no? Así es, para que alcance su resistencia máxima. ¿Qué otro? ¿Por qué? O sea, a ver, ¿qué tiene que ver que esté regando la losa con esa resistencia máxima? O sea, sí es cierto, pero ¿cómo me lo podrían explicar? No lo escuché, Chaparrita. ¿Es para que tenga la humedad necesaria y no se empiece a fracturar? Bien, así es, por efecto de sequedad, ¿no? Recordemos que el concreto genera mucho calor y cuando no se hidrata de manera adecuada, tiende a fracturarse, como bien dice su compañera. Así es. Se le llama fraguado. Exacto. Fraguado, ajá. Muy bien. Entonces, vean cómo todo tiene que ver, desde el uso de los materiales hasta la integración o la incorporación de ellos, como lo que son las fuerzas y esfuerzos generados tanto por el medio ambiente como por el hombre, como por los pesos propios de estos materiales. Y bueno, pasamos al artículo 151, en donde nos habla de tres acciones, las tres categorías de acciones, de acuerdo a la duración en que suceden sobre las estructuras. Va de la mano con el 152, porque mientras el 151 se refiere a cargas vivas, cargas muertas, acción de viento, sismo y intemperismo, 152 nos habla de todas aquellas que no son consideradas directamente sobre la norma técnica complementaria o reglamento de construcciones. Y eso lo vamos a ver en la norma. El artículo 153, bueno, nos habla del efecto de que debe de verificarse la seguridad. El 154 ya fue derogado. 155 nos habla sobre las fuerzas internas y deformaciones producidas por las fuerzas, por las acciones de peso, cargas y demás, ¿no?
así como las propiedades de los materiales. Y vamos a ver lo que es un peso específico y por qué es importante tomarlo en cuenta a partir del diseño estructural. 156, de igual forma, los procedimientos para determinación de la resistencia de diseño de nuestros elementos estructurales. Aquí, este artículo 156 prácticamente es el que nos va a regir en el diseño estructural. Esto tomado o de la mano con las normas técnicas complementarias, ya que vienen en estas normas técnicas los procedimientos analíticos con las pruebas de evidencia experimental de por qué se debe de diseñar de cierta forma y cómo se determina la resistencia de cada elemento estructural. Este artículo es muy importante para nosotros, tomando en cuenta la determinación o la decisión de qué materiales emplear en nuestra edificación. Artículo 157, bueno, ya pasa la determinación experimental. Esto es cuando les decía que generalmente en esta unidad de aprendizaje ustedes diseñaban una viga de base de diferentes materiales, se llevaba a la ESI a Zacatenco y se tronaba para ver qué resistencia había tenido y se determinaba quién había hecho el mejor diseño. No sé si lo logremos este semestre, pero si no, haremos la prueba, buscaremos hacer la prueba en la escuela de otra manera. Bueno, hay elementos que son prefabricados y que son estructurales y que pueden ser empleados en combinación con los fabricados in situ. Tipos de ensayo, bueno, aquí ya nos habla las revisiones de estos elementos estructurales, las cargas, cómo actúan. Y artículo 159, de igual manera, es prioritario, donde nos indica que se podrán emplear criterios de diseño estructural diferentes, siempre y cuando, ojo con este detalle, siempre y cuando hayan sido verificables y que se haya efectuado un comparativo. Esto es, puedo regirme por la norma, hago un diseño, puedo regirme con otro criterio que no sea tan estandarizado, pero que a fin de cuentas me permita comparar y cotejar si los resultados obtenidos son similares o son afines de acuerdo a los lineamientos normativos, como son resistencia de materiales, identificación y caracterización de esfuerzos y deformaciones, así como dimensionamientos. ¿Sale? Entonces, es obligado, a ver, una pregunta para todos ustedes, ¿es obligado que utilice solo y únicamente el criterio y forma de cálculo que está establecido en las normas técnicas complementarias o puedo recurrir a otro? Fue pregunta, chicos. Ya se me durmieron. Pues no, aquí seguimos. Aquí estamos. ¿Me pueden decir qué piensan? ¿Lo puedes repetir otra vez? Ok, a ver, ahí les va la pregunta. ¿Se puede emplear un criterio estructural distinto al establecido en la normatividad de diseño estructural para poder dimensionar nuestros elementos estructurales de una casa habitación o de cualquier proyecto? ¿Se puede? ¿Por qué sí o por qué no? Se supone que sí, bueno, o sea, si no está estipulado ahí en la norma, se debe de hacer su análisis teórico y experimental, ahí es lo que está leyendo, y ya, pero se debe de hacer con el visto bueno del encargado de la seguridad estructural y del instituto. Muy bien, sí, así es, su validación y verificación, es correcto, sí, así es. Sí está leyendo, eso es agradable, qué bueno. Bien, entonces, vamos a ver no solamente el criterio establecido aquí en la reglamentación, sino tenemos métodos, como es el método Simplex, que nos permite obtener de una manera rapidísima nuestro diseño. De igual manera tenemos ahora, pasamos ya al capítulo 4, que es de las cargas muertas, sigue siendo de diseño estructural o para el diseño estructural, y vean qué nos dice. Ya ustedes previamente habían captado, habían elaborado una tablita donde nos decía qué son las cargas muertas o cuáles son consideradas cargas muertas. Aquí nos lo maneja como definición que dice que son los pesos de todos los elementos constructivos, de los acabados
y todos los elementos que ocupan una posición permanente. Nosotros vamos a calcular pesos unitarios que van a partir del peso de los materiales en los diferentes elementos estructurales. Losas, traves, contratraves, castillos, muros. ¿Sale? Sí, maestra. Gracias. Y bueno, la determinación de estas cargas muertas será conforme a lo especificado en las normas. Bien, cargas vivas. Y se compone de 3 artículos. Nos dice que son aquellas fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las edificaciones y que no tienen carácter permanente. Por eso nosotros, yo les decía hace un momento, nosotros somos carga viva, porque estamos utilizando o circulando constantemente sobre una edificación, por ejemplo, en la losa de entrepiso. Artículo 152 nos dice, para la aplicación de las cargas vivas unitarias, se debe de tomar en cuenta lo que se indica en las normas. Vamos a ver un poquito más adelante qué nos indican las normas. 163, las cargas vivas transitorias. Estas incluyen el peso de los materiales que se almacenan temporalmente. Bien, ojo con este artículo porque vamos a utilizar de aquí unos valores. ¿Qué nos dice? En este apartado dice, estas incluirán en el peso de los materiales que se almacenen temporalmente. El de los vehículos y equipo. Quiere decir que mis muebles generan un peso y también los debo de tomar en cuenta para mi diseño estructural. El decorado de plantas superiores que se apoyen en la planta que se analiza y el del personal necesario, no siendo este último peso menor que 1.5 kilonewtons por metro cuadrado. Esto es 150 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a efectuar mi cálculo del peso unitario, pero le voy a sumar 150 kilogramos sobre metro cuadrado. Y se considerará además una concentración de igual magnitud, 150 kilogramos en el lugar más desfavorable. Por ejemplo, ¿cuál sería el lugar más desfavorable de un proyecto de casa habitación? A ver, piensen, chicos. ¿Cuál sería? ¿Podría ser la losa de azotea? ¿Sí? ¿Qué parte? ¿Toda? La marquesina, ¿no? Completen esa información, está bien, pero ¿qué más? O sea, sí, la losa de azotea, ¿pero por qué? ¿O bajo qué criterio? ¿O en qué zona específicamente? ¿Sí entendemos lo que es la zona más desfavorable o por qué? Chicos, no tengo a 2 o 3 alumnos. Creo que en mi caso no, profesora. Ok, no pasa nada. Gracias. No pasa nada, ahorita vamos a generarlo. No tengo a 2 o 3 alumnos porque me han estado contestando los mismos, sus compañeras y compañeros. Tengo a 56 alumnos, chicos. Yo esperaría que por lo menos 20 estén participando. Las vamos a ver en la escuela a ver si no participan. ¿Qué me pueden decir el resto? ¿Podría ser donde se encuentra el peso del tanque de gas o el tinaco? Bien, sí, así es. Correcto, muy bien. Exacto, es en donde tengo mayor concentración de carga, como es en donde coloco el tinaco o el tanque estacionario. Muy bien, señorita. Quiere decir que sí estamos prestando atención. Chicos, yo nada más les comento, el resto que no, las participaciones cuentan. Ahorita les voy a mostrar algo que no les había mostrado y que o se ponen las pilas o van a morir en esta materia. Necesito que se activen porque solamente estoy escuchando a los mismos. Bien, continúo. Muchas gracias. Capítulo 6 del diseño por sismo. Bueno, aquí nos menciona, no lo vamos a precisar tanto porque aquí en la Ciudad de México, o en esta parte del Valle de México, no tenemos tanto ese problema. Nos habla de la instrumentación, igual la recomendación de que se separe una edificación de los linderos, al igual que los artículos anteriores, algunas restricciones para colindancias y demás. Por viento, de igual forma, por sismo. Aquí solamente, aparte de las juntas, hay factores que se van a tomar en cuenta para el diseño. Y estamos hablando de que
hay métodos también específicos para poder someter nuestro diseño a pruebas y de recomendaciones con respecto al incremento del acero o a la colocación del mismo. Bien, el párrafo 13 derogado, el artículo 167, igual nos hace referencia a las normas. El artículo 168, bueno, viento, aquí es donde, perdón, me confundí hace un momentito, una disculpa. Nos debemos de preocupar más por sismo que por viento. Les decía que aquí en el Valle de México no tenemos tanto problema de viento, aunque sí tenemos problemas de sismo, y es inesperado. Lo que se refiere a viento, bueno, no nos preocupa tanto, aunque sí se debe de diseñar también considerando factores de viento. Esas sobrecargas de 150 y hasta 200 tienen mucho que ver precisamente con el viento y con los sismos. Sería más a considerar en zonas como mar, ¿no? O costas o cosas. Así es. Con mayor necesidad de cargas para reforzamiento. Eso es un criterio. Ajá. Ahora, las cimentaciones deben de cumplir con ciertos requisitos de acuerdo a las normas técnicas. Vayan, bueno, les voy a subir lo que es la norma técnica complementaria de diseño por concreto y mampostería, que también las vamos a utilizar. Esto se supone lo vieron ustedes en dibujo estructural. Si no lo vieron, no pasa nada, se refuerza con respecto a la cimentación, porque dentro de las especificaciones que se deben de mencionar en nuestro plano estructural, precisamente son las características del terreno, así como la resistencia, o sea, van de la mano. ¿Qué nos dice aquí? Las edificaciones no podrán en ningún caso desplantarse sobre tierra vegetal, suelos o rellenos sueltos o desechos. Por ejemplo, aquí en Nezahualcóyotl hay un problema, porque hay un centro comercial, el que está por Periférico, me parece, que está construido sobre relleno sanitario. Y ha tenido hundimientos espectaculares. Ándele, Plaza Jardín, exacto. Se manejaron desniveles. Y con todo y todo han tenido asentamientos, pero tremendos en diferentes edificaciones, y ya se visualizan por ahí algunos daños estructurales. Entonces, una de las recomendaciones es que eso no se haga, o definitivamente se utilice un mejoramiento al 80% del suelo, que requiere una inversión extraordinaria. Entonces, lo ideal para esas zonas, cuando hablamos de zonas de rellenos sanitarios o basuros, además, es una ubicación de zona verde, no de centros comerciales, no de desarrollos habitacionales. En ese aspecto, en esa parte debemos de tener mucho cuidado. Alguien va a decir, pero es que sí se puede hacer. Pues sí se puede hacer, nadie ha dicho que no se puede hacer, pero no se debe hacer. Recordemos que en juego están vidas de personas. La recomendación es que se cimente o se construya sobre terrenos firmes, o rellenos, bien, aquí dice artificiales que no incluyan materiales degradables. ¿Qué sucede con la basura? El 80% de la basura de nosotros es degradable, ¿no? Y esto genera inestabilidad sobre el terreno. Y llegamos a la arquitectura, que esto es prioritario, de igual manera, por lo que les mencioné hace un momento, la resistencia del suelo. Se divide en 3 zonas. La zona 1, lomas formadas por rocas o suelos generalmente firmes. Por favor, van a investigar cuál es la resistencia de terreno, o la RT, en la zona 1, en la zona 2, que son zonas de transición, en las que los depósitos profundos se encuentran a 20 metros de profundidad. Y por acá tenemos también la zona 3, la resistencia del terreno para la zona 3, que es en este caso lacustre. Y en cierta forma recordemos que la arcilla requiere de ciertas características para poder ser combinable con otros materiales y nos dé una resistencia apropiada y nos permita desarrollar una edificación. Entonces, el FT de las 3 zonas. Por favor, así es. Disculpe, y está bien fácil, ¿eh? ¿Perdón? Nos dijo algo más sobre algo de 20 metros, pero no alcancé a notar. ¿Me lo podría repetir, por favor? 20 metros. 50 metros, aquí está.
A ver, regreso. Aquí. Se refería a la zona 2, la de transición. Dice, aquí está, es la zona 2. Se encuentran a 20 metros de profundidad. Digo, nuestro proyecto no va a ocupar 20 metros de profundidad, ¿no? Probablemente para la biblioteca, por ejemplo, la Vasconcelos, sí se requirió, fueron 15 metros de asentamiento de pilastras para poder soportar en cimentación ese gran edificio. Para nosotros es un proyecto de casa habitación. Por demás que tomemos en cuenta cuándo sí podemos establecer una edificación en una zona y cuándo no. Sí, maestra, gracias. De nada. Artículo 171, hablábamos de estudios de mecánica de suelos, y esto se refiere a la exploración de campo. En la zona 1 se refiere al artículo 170, si existen materiales disueltos superficiales, no tenemos tanto problema. Zonas 2 y 3. Ok, aquí cuando existen restos arqueológicos, generalmente se supone los que hayan sido zonas arqueológicas no pueden ser edificables porque son patrimonio nacional. Además de que se desconoce si existan grietas u otro tipo de variaciones en la estratigrafía. ¿Sabemos qué es la estratigrafía, chicos? En mi caso no. Como las capas que integran al suelo, ¿no? Eso es, las capas terrestres, exacto. El terreno está compuesto por estratos. Esto es diferentes capitas, así como la piel tiene diferentes capitas que suelen ser no de un solo material, sino pueden tener hasta 12 tipos de materiales en variación. Arcillas, limos, arena, cal. Entonces, esta parte es muy importante también no perder de vista en cuestión de cuándo sí construir y cuándo no. Artículo 172. Deben investigarse el tipo y las condiciones de cimentación de las edificaciones colindantes. Bien, muchas de las ocasiones yo puedo llegar a un terreno, a mi terreno, y resulta que perimetralmente, bueno, los lados ya tengo construido. Debo de verificar, número 1, en primer lugar, las colindancias. Que sea de acuerdo a lo que está, y esto aplica también para proyecto ejecutivo, que están respetándose lo declarado en las escrituras o en el contrato de compraventa. Número 2, el tipo de cimentación empleado, si lo tienen de mampostería, de concreto armado o mixto, y poder respetar los espacios o si se cumplen con los espacios necesarios para el desarrollo de la cimentación propia, no haciendo cambios drásticos de materiales o verificando si se hace el cambio de material es acorde al tipo de suelo en donde voy a desarrollar mi proyecto, porque recordemos que en ocasiones, no sé si les ha pasado, que ya construyeron sus casas y de repente llega el vecino que tiene el mismo terreno, pero resulta que él coloca, y entonces mi casa empiezo a ver cómo se empieza a fracturar y se empieza a ir de lado, o mi barda perimetral, o mi propio proyecto. Si ustedes avientan una canica en su casa, háganlo si pueden como experimento y vean hacia dónde se va. Quiere decir que la edificación, si su casa presenta este tipo de características, ya sea en primer nivel o losa de entrepiso, quiere decir que la construcción del lado donde se vaya esa canica pesa más que la suya propia. Eso es muy importante. ¿Por qué creen? Fíjense bien, que en la Ciudad de México se establece que no pueden ir edificios más allá de ciertos niveles, o que en una zona habitacional está prohibidísimo generar edificios igual de más niveles, o que son, aunque sean habitacionales, no tan altos o no tan grandes? Esta parte tiene mucho que ver con las características y condiciones del suelo. Hagan la prueba en su casa. Una canica, pónganla en el piso y vean hacia dónde se dirige. Y en ese caso, puede ser si es culpa del vecino. Pues no es. Si es culpa suya, pues nada más tener mucho cuidado en los elementos verticales, porque los horizontales, bueno, finalmente ya hay una inclinación. Y la Ciudad de México sí saben que por la demanda y utilidad del agua baja determinada cantidad de centímetros al año. Por eso se habla de que la Ciudad de México, el Valle de México,
va a llegar un momento en que se va a hundir y va a desaparecer y se va a llenar de agua. Por eso no se recomienda construir o vivir en el distrito, chicos, porque eso era una cuenca originalmente. Si revisan o a través de la historia, si llevaron historia y históricamente les han hablado de que el Valle de México era agua, era un lago, que hoy en día se utilice para vivir, bueno, pero se supone que hay una proyección de que en algún momento volverá a ser lago para la Ciudad de México. ¿Sí sabían eso? ¿Chicos? Sí. Sí. Sí, bueno, y vean qué sucede, por ejemplo, cuando llueve muy fuerte en la ciudad. Se han quedado carros atorados ahí en el viaducto, ¿no? El viaducto, pero se llama así. Era el principal canalizador. En las lluvias, no era zona de aprovechamiento. ¿Ustedes por qué creen que los aztecas, y esto ya es muy viejo, pero y me imagino que ya lo vieron en algún momento de la primaria y secundaria, tenían sus acueductos, por ese acondicionamiento y aprovechamiento de todo lo que se podía presentar? Y hoy en día, desgraciadamente, sí avanzamos, pero también retrocedemos. Avanzamos en algunas cosas y descubrimos según, pero en otras retrocedemos porque estamos afectando pues a la misma tierra, ¿no? Pero bueno, ese es punto de culpa. Bueno, también es importante ubicar qué tipo de construcciones son las que tengo aledañas y que pudieran afectar, lo que les decía, a la misma, a la propia. En el caso de la cimentación es importante considerar todos aquellos elementos que pudieran causarme fallas o fracturas en el mismo. Y bueno, hasta ahí, artículo 173 es el que nos corresponde. Capítulo 10, prácticamente, obras subterráneas son para un tanto más complejos, casos más complejos. Generalmente nosotros no vamos a irnos sobre algo grande, aunque sí aplican para edificaciones como son cisternas, puentes, carreteras, y demás, ¿no? No vamos a profundizar aquí. De las construcciones, esto ya sería para revisión y rediseño. Ok, reforzamiento. Esta parte solamente es mencionarles que existe. Y ojo, para el caso de las escuelas, los factores de resistencia, de seguridad y de riesgo son mayores en un 80%, considerando que trabaja con masas, ¿sale? Esa parte también que no se les olvide. Porque les pueden preguntar, los factores utilizados para el diseño estructural de una casa habitación y comparados con una escuela, ¿son mayores o menores? ¿Quién me contesta? ¿Son mayores o menores? Mayores, ¿no? Los de la escuela, los de la casa son menores. Ajá. Gracias. Sí. Bien. Y bueno, miren este planito, aquí está. Antes no estaba, ¿eh? Este es nuevo, este mapita. ¿Qué nos dice acá? ¿Se larga? Ah, miren, perdón, me pasé esta parte, me la salté. Esto es nuevo, no estaba en el reglamento de construcciones. Artículo 177 bis. Para el caso de planteles escolares donde se imparte educación a nivel inicial, bueno, esto sí existía, y superior, se deberá de realizar la revisión estructural de conformidad en los lineamientos técnicos. ¿A ustedes les tocó algún temblor? No, ¿verdad? No les tocó ningún. El temblor en la escuela. Fue algo espantoso y duramos, creo que fuera 2 meses de la escuela. Entonces, es obligadísimo que se efectúen las revisiones después de un temblor, así sea chiquito. Y aquí nos hablan de las aceleraciones. Esto no existía aquí en el reglamento. Se llevaba la norma de manera específica, pero a partir de estos sismos, definitivamente se han implementado y se han tomado consideraciones importantes. Esto, créanme, para mí es nuevo esta modificación. No estaba. Entonces, dice, se deben revisar los planteles educativos, pero vean, cuando se registren aceleraciones de 30 a 60 centímetros, SMS, segundo cuadrado, 61 a 90, mayores a 90, y nos dice, aquí está, la zona de actuación prioritaria, donde se debe de centrar
estas revisiones. ¿Y qué creen? A ver, por acá, fíjense, al oriente, miren, ¿quién está aquí? ¿Dónde estudiamos? En Iztapalapa. Así es, SAS, ¿no? Y aquí está el mapita de la zona de actuación prioritaria que se considera en riesgo a partir de los sismos que se llegaran a presentar. Igual, dictamen técnico de estabilidad estructural. No vamos a meternos tanto a este rollo. Es muy, la norma está muy enriquecida, no, el reglamento, perdón, no había tanta acotación en cuanto a estos puntos. Fíjense, para la revisión de la seguridad estructural de edificaciones que estén inclinadas más de 1% de altura, se implementarán los coeficientes de diseño sísmico. ¿Dónde están establecidos? En las normas técnicas complementarias. Y bueno, hasta ahí, chicos, es lo que vamos nosotros a considerar y a tomar en cuenta para nuestro diseño estructural. Estos ya no nos corresponden, ya son más apegados, aunque existen, son más apegados hacia edificaciones mayores. Pruebas de carga, están hablando ya no de casa habitación, están hablando de condiciones y características de seguridad para edificios de otro uso. Aquí nos habla de la construcción, lo que debo de contar para poder manejar la manifestación de construcción. Y bueno, preguntas hasta aquí. Hasta ahí vamos a ver en lo que se refiere a reglamento de construcciones, imagen de impacto urbano y demás. Esto no lo vamos a tomar en cuenta nosotros para criterio estructural, aunque exista, nada más ubíquenlo, sino el título sexto, ¿sale? Del capítulo, ¿de qué capítulo a qué capítulo, chicos? Pregunta de examen. Ojo con ese detalle. ¿Cuántos artículos conforman al título sexto? ¿En cuántos capítulos está dividido? ¿Y cuáles son los artículos preponderantes para el diseño estructural? ¿Dejo de compartir? Mucho, ¿no? Muchos. Ojo, eso es tarea, para que lo tengan en cuenta. Bien, ya les pasé lista las ventajas y privilegios del Teams, que me permite pasar lista. ¿Preguntas hasta aquí? Hay que concluir el apunte, chicos. Si tienen hasta las 12 para enviarlo. Sí, profesora. Se lo Sí, maestra. aunque sea no con todas las imágenes que quiere. Sí, revisión 1, o bien, hoy es viernes, ok, no tienen que subir, sí, pero ese es el comprobatorio de su trabajo. Súbanlo, por favor, al apartado, a ver, déjenme ver, espérenme. Vamos a mover la entrega, ¿les parece? Apunte 2, reglamento de construcciones, editar. Ustedes ponen fecha, día y hora. No, pues como primera revisión está bien ahorita. O bueno, como digan mis compañeros, a ver. ¿Para qué apunte, profesora? Disculpe. No lo puedo creer. Para este apunte completo. El apunte 2. Sí. Ay, no, perdón, es que tengo déficit de atención. No, qué déficit de atención. Está dormido. ¿Entregan? ¿Para que sea evaluado? ¿Podría ser mañana? Ok, mañana sábado a las 12 de la noche a más tardar. Va. Entonces ya lo subimos todo completo a mano, ¿verdad? Les decía que puede ser, no necesariamente tiene que ser a mano, lo pueden hacer en Word con apoyo de gráficos. Si lo hacen a mano, está bien, lo más importante, pero traten de hacerle algún gráfico referente para que no se les olvide. Fíjense que relacionarlo con algún gráfico, con alguna imagen, les hace que no olviden de qué artículo se habla, chicos. Por eso los estoy obligando a que coloquen una imagen, un gráfico, que vaya acorde con el artículo que están explicando, ¿vale? Por favor. Bien. Disculpe, maestra. Sí, Yanni. ¿Cree que no lo pueda dejar para el domingo, por favor? Levanten la mano los que digan domingo. Ok, el domingo. ¿Sale? Déjenme contestar el teléfono, chicos. Bueno, váyanse a su clase. Buen día. Y nos estamos viendo
Híjole, hasta el miércoles. Ahorita de momento sí le podemos subir lo que ya llevamos para tener como ese avance y ya después poner lo demás. Claro que sí. Por favor. Pues muchas gracias, maestra. Gracias, Gracias, profesora. Quédese. Gracias, profesora. Buen fin de Hasta semana. luego. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Su planito ya váyanlo teniendo a la mano, por favor, vayan definiendo qué planito, ¿vale? Ahora sí, adiós. Sí, maestra, gracias. Gracias.